volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Amada Iglesia, buenos días. Hace un poquito de calor, pero así es el verano, hay que gozarlo. Y gozarnos también en el Señor, porque Él nos trae este buen sol, el sol que después ya no lo veremos porque veremos su resplandor. Así es. Bueno, el último tiempo hemos estado escuchando muchas enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Porque Cristo es céntrico. En Él está todo. Hacia Él tenemos que verlo. Y el título de hoy, de la enseñanza de hoy, es Caminando con Jesucristo en la mansedumbre. Vamos a orar para que el Señor nos unja, el Señor nos hable y podamos comprender el carácter que tiene el Señor, la mansedumbre. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, por esta mañana hermosa que nos das, Señor, porque siempre tú nos sorprendes con algo nuevo y nos preparas para que nuestro corazón esté dispuesto a ti, Señor. Escuchar lo tuyo y no lo nuestro, Señor. Que todo venga del Espíritu Santo, Señor, y que Él nos haga hablar y entregar tu sagrada palabra. Amén, Señor. Amén. La palabra mansedumbre. Veamos qué nos dice la Real Academia Española. Dice, la mansedumbre es la condición de manso, es decir, cualidad de ser apacible, dócil, no agresivo, tranquilo y suave, en el carácter o trato aplicado a las personas o a los animales. Y en el griego es la palabra praotes, mansedumbre. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué significa? Dice, fuerza espiritual bajo el control del Espíritu Santo, caracterizado por humildad, por gentileza y sumisión a la voluntad de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Cuando miramos al Señor, aprendemos de Él, Él nos unge, y de esa forma que vamos aprendiendo y obedeciendo del Señor, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón. Y ahí hacemos la obra que el Señor quiere. No la obra nuestra, sino que la obra del Señor. Amén. Y hoy en día en este mundo que es violento, que es agresivo, el comportamiento del hombre que no es manso, ¿cómo es? ¿Es dulce? ¿Es amable? ¿Es en amor? Algunos reaccionan de forma explosiva, ¿sí? Responden de una forma desproporcionada, sin control. Otros son arrogantes y prepotentes, que lo vemos mucho en el mundo. Los grandes dictadores, arrogantes y prepotentes. Dificultad para escuchar, oídos sordos. Solamente hablan y no dejan escuchar a los demás. Eso lo vemos en el hombre del mundo, que no es manso. El uso de la fuerza o intimidación. A veces se da un
mandato sin consultar y hay una intimidación. Así es el hombre del mundo, esa es la mansedumbre del hombre del mundo. Pero en el ámbito espiritual, ¿a quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar en el ámbito espiritual? Jesucristo, a Él, porque Él es la palabra. Vamos a ver un ejemplo de arrogancia en el ámbito bíblico. Por favor. ¿A qué lo lleva esta imagen? La Torre de Babel, ¿no es cierto? Bueno, hay una historia bíblica de la historia. Voy a leer para que usted no se va a mostrar en las Escrituras, pero dice, hay un mandato del Señor en Génesis 9:1. ¿Y qué es lo que dice? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y lo más importante, llenad la tierra. Fue un mandato del Señor. ¿Y cómo respondió el hombre? Construyendo esta mega obra, que lo voy a leer completo en Génesis 11, del 1 al 9. ¿Va a mostrarlo? Voy a irlo leyendo y en forma general para que vayamos comprendiendo dónde está la arrogancia del hombre. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura, ¿no es cierto?, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí por sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos un ejemplo en la Biblia de la arrogancia del hombre, de la desobediencia del hombre. Desobediencia en no cumplir el mandato que el Señor dio en Génesis 1, cuando bendijo a Noé y a sus hijos. Y le dijo claramente, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. La tierra no la llenaron. Se quedaron en un solo lugar, desobedecieron y construyeron en desobediencia. Construyeron esa obra que vimos ahí con ladrillo cocido y utilizaron alquitrán. ¿Saben ustedes para qué sirve el alquitrán? Para impermeabilizar. Impermeabilizaron de la misma forma como Noé impermeabilizó todo el arca de Noé, como también la mamá de Noé cuando puso el canasto en el Nilo, también estaba con alquitrán para que no se hundiera la canastita. Pero aquí el hombre usó con otro fin el alquitrán, pensando nuevamente en que Dios iba a hacer un nuevo diluvio. No creyeron en el Señor,
no creyeron en el mandato que Dios les dio. Toda la torre estaba, esta tremenda ciudad y esta torre estaba toda impermeabilizada, pensando de que Dios iba a hacer nuevamente un diluvio, cuando el pacto con Noé fue distinto. Por algo vemos cuando llueve, después está el arco, ese es el arco de la promesa, el arco iris. La promesa que hizo el Señor con Noé, que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Ahí vemos la arrogancia del hombre. Pero en el caminar hacia la mansedumbre, ¿cuál es nuestro ejemplo supremo de mirar? Jesucristo. Jesucristo concéntrico. Qué linda esa palabra, porque todo es en torno al Señor. Todas nuestras enseñanzas son en relación al Señor. A Él tenemos que mirar, de Él tenemos que aprender y de Él tenemos que llevar nuestro yugo. Ese es nuestro ejemplo supremo. Ahora, ¿cómo aprender la mansedumbre de Jesucristo? ¿Cómo la aprendemos? Hay 2 escrituras que las vamos a mostrar, ¿ya? Y un poco la vamos a ir como separando una de la otra en sus contenidos para ir comprendiendo y también haciendo el paralelo con otras escrituras, donde vamos a ir encontrando lo que es ser manso, la mansedumbre. En el sermón del monte del Señor, el Señor Jesucristo nos enseña de la mansedumbre, en el sermón del monte. Ahí el Señor le habla en cómo ser manso. ¿Podemos mostrar la escritura? La primera escritura es Mateo 5, versículo 5, Reina Valera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la versión de Reina Valera. También busqué la versión NTV, que nos dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. ¿Y quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son los mansos? Bienaventurados son los bendecidos, los felices. Y en esa condición de bendecido está Jesucristo. El Señor hizo toda una carrera, todo un ministerio. ¿Y cuál fue el resultado de ese ministerio? Está sentado hoy a la diestra del Padre. Así lo dice Marcos 16, 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos aprender a ser bienaventurados? Bueno, tenemos que estar en esa condición, como el Señor, que Él hizo toda una carrera, llevó la cruz en obediencia. Y el resultado está sentado hoy a la diestra del Padre. ¿Y quiénes son los mansos? Son quienes se someten a la serenidad de Dios, a la voluntad del Padre, a la autoridad del Señor. Así fue Jesucristo, manso y humilde. Quienes llevan
su palabra, quienes ponen la vara, la pone el Señor a uno, siguen las instrucciones y se atienen a sus designios. Y también son amables con todos los hombres. En cualquier escrito de la Biblia, el Señor fue amable con el hombre, siempre. Todo en amor. Todo, todo, todo. Hay humildad. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. En el ministerio de cárcel, cuando se estaba entregando la enseñanza, uno de los participantes se alteró y entregó una palabra horrible en contra del Señor. Horrible. Pero fue tan sobrenatural la respuesta porque ahí hubo un ejemplo de humildad. El Espíritu Santo actuó en ese momento y la respuesta a todas las personas que estaban escuchando fue sobrenatural. Porque el Espíritu Santo respondió. Y respondió con una palabra mansa y humilde. Y la respuesta fue que todos los asistentes cayeron al suelo. 20 personas. Y todos después pidiendo perdón al Señor. Esperamos la respuesta primero del Señor, no una respuesta nuestra, es la respuesta que viene del Espíritu Santo. Él va a obrar. Por eso aquí el Señor dice, bienaventurados los mansos. Debemos entregar una palabra mansa y humilde. Aunque estemos con el dictador más grande al frente nuestro, pero vamos a enseñarle a que se responde con humildad. Amén. También encontramos en Tito 3:2 lo que nos habla el Señor de la mansedumbre. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Gracias, Señor, como tú nos hablas en esta palabra, Señor, mostrando toda mansedumbre. Que nuestro corazón esté manso, que no hayan riñas, que no hayan desavenencias en esa respuesta. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, tu rey vendrá a ti. ¿Y cómo vendrá tu rey? Justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. Gracias, Señor, como el Señor cuando Él iba entrando a Jerusalén, el Señor no entró con una tropa de soldados, no entró como un emperador, sino que entró como un rey, manso y humilde, manso y humilde. Así fue su entrada en Jerusalén, y en un asno. No entró en un corcel, no entró en un caballo árabe, nada, sino que en un pollino. Esa es la mansedumbre, esa es la forma como el Señor quiere que aprendamos a ser manso. Después dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál es la tierra que vamos a heredar? ¿Esta tierra o la tierra celestial? La tierra celestial. La tierra
en que no va a haber este sol que nosotros tenemos hoy. Va a haber el resplandor de Jesucristo. Con Él vamos a estar viviendo. Esa es la luz que vamos a tener en esa tierra celestial. Y esa es la tierra que vamos a heredar. Apocalipsis 21:4. ¿Qué nos dice? Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. El Señor va a secar nuestras lágrimas. Y ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Maravilloso, Señor. Ese es el resplandor que va a estar en esa tierra celestial. Va a haber felicidad, ya no vamos a estar cargados de problemas. No habrá llanto ni dolor. Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Gracias, Señor. Qué felicidad, Señor. Busquemos la mansedumbre, hermanos. Busquémosla. Porque esta es la herencia que vamos a tener. Una tierra nueva. Una tierra sin dolor. Y todo con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Otra escritura que también nos habla el Señor en cómo llevar nuestro yugo. Mateos 11:29. Voy a leerlo mientras tanto. También lo vamos a ir desglosando por partes de la Escritura. Dice en él: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos dice la NTV? Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Maravilloso. Llevad mi yugo. ¿Podemos mostrar, Fran, una imagen? Llevad mi yugo. Aquí hay una imagen de dos bueyes en el campo. El buey viejo, que está a la derecha, y el buey joven, que está a la izquierda. Comandado por un buey, o sea, por un yugo. Y el buey viejo, ¿cuál es su condición especial que tiene? De ir llevando al buey joven por la melga que se va arando en el terreno de la tierra o en el camino donde va. El buey joven va aprendiendo. En el principio es duro porque no sabe dónde tiene que ir. Y por eso que va al mando del buey viejo, porque lo va llevando. En el ámbito espiritual, Jesucristo hace lo mismo. El hombre que decide caminar con el Señor en la mansedumbre, también el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Nos ponemos el yugo. Y el Señor nos comienza a llevar. A veces empiezo a mirar al lado izquierdo, al lado derecho, pero el Señor dice: ven. El Señor tiene voluntad, tiene paciencia para irme llevando, pero por el camino que Él dice, no el camino mío, no la decisión mía, sino que la decisión del Señor. El yugo de Jesús es fácil y ligero. Somos nosotros quienes queremos hacernos el yugo difícil, tomar malas decisiones, sobrecargarnos con problemas.
El Señor no quiere eso. El Señor quiere que llevemos este yugo fácil y ligero. El Señor llevó su yugo en la cruz, pero fue fácil y ligero porque lo hizo a la voluntad del Padre. Y nosotros, si estamos en esa condición, debemos entregarnos al Señor, porque Él nos está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. Él nos va a llevar, Él nos va a conducir por el buen camino, no por la mala decisión como se vio en Babel, que el hombre por arrogancia tomó otra decisión, hasta que el Señor tuvo que actuar y esparcirlo de nuevo en el mundo, que ese había sido el mandato del Señor para el hombre. No busquemos eso, busquemos lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor todo lo hace en amor, no con arrogancia. El Señor lo hace con misericordia, con voluntad, y no va a estar esperando 1000 veces que nos equivoquemos, nos levantamos, nos equivocamos y nos levantamos. El Señor va a estar ahí siempre esperando que tomemos el yugo que Él quiere para nosotros. Ya no vamos a llevar, si llevamos el yugo, no vamos a llevar una carga de pecado, no vamos a tener tristeza, no vamos a tener preocupaciones, porque Jesús nos va a ir ayudando. Empezamos como una piedra dura, pero el Señor va puliendo esa piedra, así, la va puliendo, y yo voy aprendiendo del Señor, y el Espíritu Santo va actuando, y el Señor va haciendo grandes cosas sobrenaturales, grandes cosas, como se las mostró a sus discípulos. En Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, si yo estoy tomando el yugo con el Señor, lo estoy amando. ¿Acaso no es fácil amar al Señor? Él es el yugo de la obediencia. Él es nuestro maestro, es nuestro amigo, es nuestro pastor y salvador. Amén. También nos dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor, cuando eligió a sus discípulos, no eligió hombres de la realeza, no eligió hombres de las escuelas, no eligió hombres de la corte, sino hombres de la costa. Porque Jesús es humilde de corazón. Vino al mundo a servir y no a ser servido. Aprendamos de Él. Él es nuestro ejemplo supremo. Él es el príncipe, es el gobernante. Y si aprendemos con un corazón entendido, el Espíritu Santo morará en nosotros. Y aprenderemos la mansedumbre y humildad, como dice el Señor. Un paralelo en ello, Salmos 25:9, ¿qué nos dice? Encaminará a los humildes por el juicio. ¿Y cuál juicio? En el camino al contentamiento. El Señor nos va a dar discernimiento para caminar y para mirar y para tener juicio por sobre las cosas. Y enseñará a los mansos su carrera. Así como Pablo dijo: he terminado la carrera, algún día nosotros también vamos a decir lo mismo que Pablo. Y por último dice: y hallaréis descansos para vuestras almas. Hermanos, la única manera y segura de encontrar descanso para nuestras almas es sentarse a los pies de Jesucristo.
es lo único. No debemos temer su yugo, porque ahí hay amor, hay humildad. Debemos escuchar su palabra, no con oídos sordos, sino con oídos que estén dispuestos a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Un paralelo, Jeremías 6, versículo 16. Esta escritura es muy hermosa, pero el hombre aún así fue oído sordo. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo. El camino justo, dice el Señor, el camino justo. Y anden en él. El Señor nos está guiando, nos está dando una respuesta, nos está diciendo por dónde irnos. Vayan por esa senda y ya encontrarán descanso para el alma. Gracias, Señor, porque tenemos respuestas del Padre. El Padre nos dice por dónde irnos, por dónde esperar. No nos deja a libre albedrío en el mundo. Sí tenemos libre albedrío, pero el Señor nos va a guiar por el camino, por la senda donde tenemos que ir. Hermanos, no tenemos que tomar otro camino, porque el único que hay es el de Jesucristo. Amén. Y finalmente, en este caminar de la mansedumbre, ¿qué aprendemos? Aprendemos que una persona mansa no persigue sus propios derechos ni su propio beneficio. Se somete totalmente a la autoridad de Dios. Hacemos la voluntad del Padre. ¿Y quién hizo la voluntad del Padre? Jesucristo. Un hombre manso no se ofende ni se duele cuando otro le hace mal. Si nos cachetean aquí, sigamos y que nos cacheteen acá. Así fue el Señor. El Señor fue humillado, golpeado. Los romanos, ¿cómo lo flagelaron? Pero Él ocupó su poder celestial para defenderse. Nada. Tenía todo el ejército de los ángeles a su lado para poder dar una orden, pero no lo hizo, porque se humilló ante el Padre, hizo la voluntad del Padre. Jesús dio su vida por nosotros. Y claro ejemplo es la cruz. Y la cruz es vida, porque el Señor murió, pero resucitó. No hay otro como Él. No hay otro. Y finalmente, siempre está dispuesto a aprender. Un manso está dispuesto a aprender. El Señor aprendió todo su camino. Todos los días oraba al Padre. A veces los discípulos lo buscaban. El Señor estaba en el monte, estaba en el mar, estaba en la playa, orando, hablando con el Padre, porque el Padre lo iba guiando, lo iba llevando, le iba dando respuestas. Así debemos ser. Así debemos buscar la mansedumbre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque esa sabiduría de lo alto es poderosa para conocer tu palabra.
esa palabra que penetra en nuestro corazón cuando aprendemos de ti, Señor. Cuando en ti hay obediencia, Señor. Cuando en ti hay humildad, Señor. Cuando nos sometemos a tu palabra, Señor. Y cuando hacemos tu voluntad. De la misma forma como tú lo hiciste, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.